Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Después del Estado Mayor Conjunto, Néstor, problemas, no sé si exactamente hackeo, por algunos dicen que que un virus, fue intencional, Poder Judicial. Pero el sistema en su conjunto. El sistema en su conjunto. El sistema electrónico. Hoy día se dio algo que yo voy a reiterar, lo que dije al mediodía. El Poder Judicial, que es un poder del Estado y que por lo tanto tiene el deber de ser transparente, porque parte de su pega es además ser transparente. Es un poder del Estado, vive de los impuestos de todos los chilenos. Una vez más, ¿cuál fue la explicación? Un audio enviado por WhatsApp. Daniel Alfaro Ortiz fue a los tribunales, se encontró con el vocero y no quiso responder preguntas. O sea, un poder judicial cuya pega, entre otras cosas, es andar interrogando gente, ¿no es cierto? O pedir que se interrogue a gente. No acepta que le hagan preguntas sobre algo que está... A ver, imagínate la cantidad de personas que, por ejemplo, están hoy día pensando qué va a ocurrir con sus procesos judiciales, con las declaraciones que hicieron. Si esto va a afectar o no va a afectar eventualmente un juicio en el que están involucrados. No se aceptan preguntas. A mí me parece impresentable. O sea, yo creo que la particularidad es que ya comienza la gravedad, más allá de que, porque probablemente no se roben información, eso no lo sabemos, se conocerá después, no lo sé. No sé, pero el hecho que hoy día los jueces hayan tenido que tomar las causas por teléfono, por sus teléfonos y no por los computadores, demuestra lo vulnerable que puede llegar a ser el sistema. Aunque no haya ocurrido nada, de todas formas se levantó una alerta y es muy compleja. Distinto sería si el Poder Judicial volviera al 100% a trabajar a la oficina, digamos. Tal vez no estaríamos... O por lo menos las audiencias se podrían hacer el daño sería de forma menor. Presencial. El daño habría sido menor, porque el daño ya está hecho. Y la incógnita sigue ahí, no tenemos idea de lo que ocurre. En términos de... A ver, el Poder Judicial habló de un porcentaje del 23,3% de los computadores con el virus. ¿Pero cuántos computadores son? Se refería a los computadores del sistema del Poder Judicial, no a los computadores personales, por ejemplo, de los funcionarios. Pero algo así como el 23% de 3.500 computadores. No sé, harto. Y a esto le agregamos, digamos, lo del comando. El Estado Mayor Conjunto. El Estado Mayor Conjunto, la Fuerza Armada también da como para pensar, digamos, que estamos... Siempre te dicen, mira, a nivel latinoamericano nosotros... Sí, pero a esta altura los hackeos vienen de más allá de Latinoamérica, además. Bueno, pero es lo que va a ser el futuro. Ahora, la pregunta es, vamos al grano, dijo, y esto tiene que ver con cuál es el equipo que hoy día tiene el Ejecutivo para resolver o para comenzar un trabajo serio respecto al tema del resguardo de Internet. Yo no me voy a cansar de decir aquí, hay proyectos que se han presentado, duermen el sueño los justos en el Congreso. Hoy día hay una empresa que ha dicho que no ha sufrido un hackeo, sino que solo de comunicaciones, que es Banco Falabella. De hecho, hasta la CMF sacó un comunicado, han dado respuesta respecto a la situación puntual de lo que ha ocurrido allí, personas que se han visto afectadas. Está bien, no es un hackeo, probablemente hay un problema de las comunicaciones internas del banco, al menos es lo que se conoce hasta ahora. Pero en el pasado inmediato, esto no hay que remontarse muchos años atrás, sí ha habido captura, secuestro a través de hackers piratas que han tomado cuentas de banco, como el Banco de Chile, y han pedido rescate a través de criptomonedas y otros de información o documentos. Entonces, el tema es complejo, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar que el día de mañana, y no estoy hablando de una cuenta corriente, estoy hablando de una cuenta vista, estoy hablando de cualquier trámite que se tenga que hacer hoy día, todo se hace de forma online, podría verse afectado. Y por eso es tan urgente, es ahora ya, ¿no? Ojalá fuera esta semana, ojalá sea en las próximas horas, en los próximos minutos, donde podamos conocer qué es lo que se va y cómo se va a resolver este tema. Pero, para no seguir lamentándonos, pues si finalmente eso es. Mira, esto pasa por varias partes. Efectivamente pasa por una especie como de andamiaje legislativo, pero también se requieren recursos y probablemente una manera de ver el funcionamiento incluso del Estado mismo, del aparato estatal, de manera distinta. O sea, las vulnerabilidades son otras y las responsabilidades también del Estado son otras, porque aquí también recordemos que aquí hay datos que son de los ciudadanos.
Y el Estado tiene también la obligación de preservar esos datos. O sea, el Poder Judicial partiendo por ahí. Ahora, por ejemplo, tú decías, no pudimos hacer preguntas. Claro que hay un catálogo de preguntas, como les gusta decir a algunos abogados, por ejemplo, ¿por qué habían computadores del Poder Judicial que funcionaban con Windows 7? Si ese dejó de tener soporte técnico. Ahí hay una pregunta que tendrá que aclararse. ¿Cuándo se creó el sistema que fue atacado básicamente por estos hackers o como les quieran llamar, que trataron de ingresar a través de correos electrónicos? Porque yo entiendo que el Poder Judicial en tiempo récord, y eso hay que reconocérselo, armó todo un sistema para en pandemia poder funcionar telemáticamente. ¿Se ha hecho algo más con ese sistema que logró sacar, por cierto, al país de una crisis que podría haber sido en materia judicial producto de la pandemia? Y hay que destinar recursos para eso. Son muchos recursos, efectivamente. Ya está ese tema. Estas las declaraciones del presidente Boric en una entrevista en Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente Boric? Esta es una entrevista que dio a CNN Internacional, a CNN Live en Estados Unidos. Y él dice, se le pregunta obviamente por el triunfo del rechazo. Hay que recordar, y en esto nosotros lo hemos contado, en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo en la región americana, ha llamado la atención el contundente triunfo del rechazo por sobre el apruebo. ¿Y por qué digo contundente? Porque en algún minuto se suponía que el rechazo podía tener 2-3 puntos y finalmente fueron casi 20. Entonces, todo esto ha sido tema de análisis. Y esto en una entrevista que dio el presidente Gabriel Boric durante su estadía en Nueva York, en Estados Unidos. Conversando con CNN, se le pregunta y él dice: no puedo ir más rápido que tu pueblo. En referencia a que él sostiene en esta entrevista, que se va a conocer el 100% en las próximas horas, él sostiene, y lo ha dicho acá en cierta forma, es más o menos similar al discurso que dio la misma noche en que ganó el rechazo, en que él considera que más allá de la derrota que se sufrió, el camino o la agenda que ha trazado esta administración va por el camino correcto. Y lo reafirma diciendo con esta frase, digamos, que no se puede ir más rápido que tu pueblo. Sí, a ver, esto está en línea, digamos, con el discurso de la segunda vuelta, no el de la primera vuelta de la candidatura del presidente Boric. Un discurso que algunos asimilan a un sesgo más socialdemócrata, término que fue durante mucho tiempo vapuleado por sectores de la actual administración, del Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero está bien. Ahora, esto es algo que conversamos muchas veces y que le ha pasado a más de un gobierno, además, si no es solo esto, que los datos de la realidad te obligan a ver, está bien, la política lo que busca es modificar las realidades, eso es cierto, diseñar un camino, pero también eso tiene que construirse sobre la mayoría. Sobre la misma realidad. Sobre mayoría. Y lo primero es mayoría, porque si pretender hacer cambios profundos desde la minoría solo alienta la tentación autoritaria. Eso hay que decirlo. Y en Chile ha ocurrido. Entonces, claro, esto son declaraciones a las cuales uno tiene que prestar atención, pero además, ¿por qué? Porque se dan en un contexto bien particular. Hoy día se ha presentado, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma tributaria. Viene el debate del presupuesto del próximo año. Que va a ocupar mucho la agenda legislativa, como todos los años. Un presupuesto, digamos, en un país en contracción, o sea, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, Chile va a decrecer el próximo año. Por lo tanto, de todas maneras, eso significa una recaudación menor de lo estimado o de lo que venía después de recolectando en el pasado. Y después de un aumento muy grande en el gasto público. Entonces hay que ver cómo se logra esa ecuación. No es fácil. Bueno, la reforma tributaria, dice el ministro Marcel, busca eso, pero ya esa reforma tiene algunos, no sé si la palabra son tropiezos, pero ya la oposición ha señalado que tienen que conversarlo porque quieren también ponerle ciertos límites. Es que con el actual marco jurídico tributario que tiene Chile, o con una reforma en sí, con la destrucción económica que se avecina producto justamente de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el mundo, producto del control de la inflación, es evidente que el sistema tributario va a recaudar menos de lo estimado. Y yo creo que ahí el ministro Marcel tiene razón. O sea, toda modelación de una propuesta constitucional, como es el caso de una reforma que está ahí en debate en el Congreso, evidentemente no va a ser lo mismo
con los números que actualmente tiene la economía. Ahora, cuando se construye ese texto tributario, esa propuesta tributaria, aquí mismo lo hablamos, se sabía que la situación iba a ser muy compleja, entonces la pregunta es, un ministro de Hacienda, que fue Banco Central. No, mira, hay que hablar también. Realmente, o sea, yo creo que él sabe genuinamente los efectos que puede generar. Mira, yo soy de los que cree que hay que mirar la realidad desde la buena fe, pero cuando tú ves que los últimos gobiernos, en plural, siempre, estamos hablando de los últimos gobiernos. Los últimos 16 años, de hecho. Los últimos gobiernos han entregado cifras que nunca se cumplieron. Tú dices, bueno, aquí ya no es un problema de la reiteración al error. Yo creo que es también jugar un poco con la expectativa, inflarla, estoy hablando en términos de recaudación, de crecimiento, para tener, digamos, un espacio, digamos, no real, en el papel, más holgado para gastar más. Y después ese espacio en realidad nunca se ha cumplido. Entonces nos hemos acostumbrado, y esto es bien poco serio, digamos, nos hemos acostumbrado a autoridades económico-políticas, porque este es un tándem, digamos, que para poder gastar más dicen, no, si Chile va a crecer al 5 y tantos %. Entonces, ¿de dónde saca eso? Si nadie te dice que va a ser el crecimiento. No, bueno, no es el crecimiento, se gasta más y el déficit crece. Eso ha sido una práctica, yo insisto, de varios de los últimos gobiernos, más de 10 años, como tú dices, y eso tiene dos efectos. Por un lado, la pérdida de credibilidad del sistema, claro, que no es menor, y de las autoridades. O sea, que juegan un poco con expectativas, es como si siempre jugaran, digamos, con el tejo pasado. Pues al final, cuando esto se repite, ya ni siquiera pasa a ser anecdótico, pasa a ser dramático. Y lo segundo, ¿por qué dramático? Porque no tiene efecto. Desajustes estructurales, menos dinero para gastarlo bien. A ver si aquí finalmente, claro, el dinero es escaso y por lo tanto cuando se habla de focalización, dejemos de lado, digamos, el aspecto más ideológico. Pero es obvio que habiendo recursos escasos, habrá que gastar esos recursos en quienes más lo necesitan. Si eso no se asume desde el comienzo, claro, empiezan a malgastarse los recursos y no le llegan a quienes sí debieran llegarle. Que esto se ha hablado latamente respecto a los programas sociales. Los programas sociales. ¿Quién se va a atrever la evaluación de los a una evaluación seria de las propuestas o de los proyectos, de las propuestas y iniciativas sociales que tienen los gobiernos? Siempre corre esta que puede que sea, no sé si tan real, ¿no? Pero muchas veces se dice, y hay de cada $100 que el sistema internacional, Naciones Unidas, etcétera, destina a determinados lugares en ayuda, ¿cuánto efectivamente se gasta ahí? ¿Cuánto queda en la burocracia internacional? Algunos dicen, mira, lo que llega a un 40%, algunos dicen incluso es menos, como sea. Pero también la pregunta, ¿no? En los programas sociales de Chile, ¿cuánto de la plata que se destina realmente llega a las personas necesitadas? Bueno, de hecho, hay algunos programas que están mal evaluados y que permanecen en el tiempo. Mal evaluados en cuanto a su gestión. No estoy hablando de la idea del programa. Puede que sean programas que tengan una buena idea. El problema es que la buena idea tiene que ejecutarse bien. Porque si se ejecutan mal, se dilapida el dinero. Ya, eso va a ser tema, digamos, del debate ahora, que viene ahora por el presupuesto. Sí, esta semana viene se junta con el tema de la reforma tributaria. O sea, hay mucho trabajo. Pero se le agota el tiempo para algo. ¿Cuál es la agenda para hacer frente a todas luces crisis económica y que algunos sostienen va a durar cerca de 36 meses? ¿Cuál es la agenda? Probablemente, quiero pensar positivamente, el día o jueves o viernes cuando se anuncie el presupuesto de la Nación, probablemente va a venir ahí una partida que tenga que ver con el reimpulso de la economía. Esto es urgente, sobre todo, ¿por qué? Porque efectivamente se pueden, y lo hemos dicho acá, se pueden generar y activar planes de empleo, sí. Y eso, digamos, cae de cajón y probablemente está dentro de la estructura. Es una fórmula muy repetida. Es una fórmula muy repetida. El problema es que en los últimos 15 años, muchas de las familias que hoy día son clase media emergente, que son jóvenes, que estudiaron una ingeniería comercial, alguna carrera en un instituto, se quedan cesantes. ¿Qué van a ir a trabajar con una pala? No, se necesita reactivar la economía realmente en el centro para que todos esos jóvenes que probablemente se van a ver con estrechez económica y que yo lo he dicho acá, muchos de ellos ayudan a sus familias directamente, puedan volver a insertarse en el mercado.
junto con sus títulos. Entonces, esto no es solo, ya, ok, viene un bajón económico, pavimentemos calles, cambiaremos solera. No, si esto tiene que ver también al centro, donde hay familias de clase media emergente, con deuda, con todo lo que sabemos de las familias, de las familias que han venido saliendo, digamos, de la pobreza en los últimos 10 años. ¿Cómo se les llega a ellos? ¿Cómo se les ayuda? Porque efectivamente, alguien que estudió en la universidad una carrera técnica pierde su trabajo y no tiene un sostén familiar, es muy complejo. ¿Dónde se mete él? ¿En qué escala se mete por último para recibir algún tipo de subsidio? Entonces es bien interesante lo que va a pasar con este presupuesto para saber cuál va a ser el abanico de ayudas y soportes según obviamente quiénes se van a ver afectados con esta crisis que ya comenzó para algunos y que debería profundizar en los próximos meses. Información independiente. Opinión independiente.